El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La redentora palabra del Señor estará en Éxodos capítulo 2, versículos del 1 al 25. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón cerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipcio, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Empezamos en el versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Vemos aquí que los padres de Moisés fueron de la tribu de Leví, una tribu de sacerdotes, los que iban a ministrar el tabernáculo, es decir, padres consagrados para Dios. Esto es un dato muy importante porque, aunque nació en una nación poderosa como la egipcia, no va a perder su raíz hebrea que sus padres le inculcarían. Sus padres fueron Amram y Jocabed. Dice Éxodo capítulo 6, versículo 20. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Aparte de Aarón, tenía como hermana también a María. Seguimos con nuestro pasaje en el versículo 2. La que concibió y dio a luz a un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Siendo la palabra inspirada por Dios a Moisés años más tarde,
Al decir hermoso no se estaba refiriendo tanto a lo externo, sino a su corazón. Dice 1 Samuel capítulo 16 versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Vemos también que la fe en Dios de los padres de Moisés era tan grande que no temieron el decreto del rey de que mataran a todo niño, todo hijo varón que naciera. Dice Hebreos capítulo 11 versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. En esos tiempos lo que decretaba Faraón se hacía, pero la fe pudo más que el temor, y como dice Romanos capítulo 8 versículo 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos ha dado un espíritu que nos fortalece y que nos hace crecer espiritualmente. Dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Versículo 3 de nuestro pasaje. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Es digno de rescatar que los padres estuvieron de acuerdo de ponerlo en el río. Cuando un matrimonio se deja guiar por Dios y conocen la palabra de Dios, hay acuerdo. Dice Amós capítulo 3 versículo 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No así en el caso de los egipcios, porque mientras Faraón ordenaba que mataran a todos los niños, su hija hizo lo contrario. Y aunque de alguna forma la madre de Moisés hizo exactamente lo que Faraón dijo que hiciera, de echar al río a todo hijo que nazca, dice Éxodo capítulo 1 versículo 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Pero ella se encargó de ponerle una arquilla a prueba de agua e hizo que flotara en el río, confiando en Dios, creyendo de que Dios cuidaría el niño. La última parte del versículo dice que lo puso en un carrizal a la orilla del río. Esto para de alguna forma ocultarlo y también para mantenerlo quieto, para que no se fuera con la corriente. Qué ironía en esta historia. La madre de Moisés sigue la orden de Faraón, que manda a poner a todo judío varón recién nacido en el Nilo, excepto que el propósito del Faraón era matarlos. Al contrario, el propósito de Jocabed es salvar a su hijo. El Nilo, instrumento de muerte para el Faraón, se convierte en instrumento de vida para Dios y para el pueblo de Dios. Continuamos en el versículo 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Probablemente se trata de María, la hermana de Moisés, quien estaba al cuidado de lo que pasaría. Una hermana muy responsable de ver al hermano. Así debemos ser todos los hermanos hijos de Dios, velar por el hermano, sobre todo los menores. No sabemos cuántos años tenía ella, pero nos da la impresión de ser una joven adolescente. Debe ser mayor que su hermano Aarón, porque Aarón solo tiene 3 años más que Moisés. Dice Éxodo capítulo 7 versículo 7. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años cuando hablaron a Faraón. Versículo 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Las doncellas de la hija de Faraón se paseaban por el río, así que bajo el propósito de Dios, la que la vio fue la propia hija de Faraón, quien envió para que lo rescatase. Versículo 6. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Rápidamente y con seguridad se da cuenta que es un niño hebreo. Qué bueno que esta mujer, siendo pagana, identificó a un hijo de Dios, como debemos ser todos los que se note la diferencia. Vemos también que esta hija de Faraón fácilmente puede ver que es varón. Tiene que estar enterada de la preocupación de Faraón con los hebreos de mandar matar a todo varón hebreo recién nacido. A pesar de esto, y aunque la hija de Faraón solo velaba por su gente, por los egipcios, el llanto de Moisés le conmovió y fue movido a misericordia. Seguro Dios tuvo que ver con todo esto.
Versículos 7 al 9. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas, para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Dios tenía planificado detalladamente la liberación de Moisés del mandato de Faraón de matar a todo niño, para luego más tarde utilizar al mismo Moisés como un instrumento para la liberación del pueblo de Israel. Dios con destreza guió a los padres de Moisés a las corrientes del Nilo y al corazón de la hija de Faraón para realizar su plan. Dios arregló la manera para que sus padres lo entrenaran durante su niñez e inclusive se le pagara por ello. Desde pequeño Moisés aprendió sobre el Dios de sus padres, como muchos años después le encomendaría. Dice Éxodo capítulo 3 versículo 15. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Estando con sus padres se dio cuenta que los hebreos eran sus compatriotas, sus hermanos, como lo veremos en el versículo 11. Seguimos con nuestro texto base en el versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Vemos entonces que al ser el hijo adoptivo de la hija de Faraón, Moisés pertenecía a la familia real. Cuentan los libros de historia que cuando él fue un hombre joven, llevó a los ejércitos de Egipto con victoriosas batallas en contra de los etíopes. Dice Hechos capítulo 7 versículo 22: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. En esos tiempos Egipto era una de las naciones más poderosas y avanzadas, incluyendo la parte científica, así que Moisés fue instruido en toda esa sociedad. Él tenía una vida de familia real, pero sus padres fueron de gran influencia hebrea en su vida. Versículo 11 al 14. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. El libro de Hechos dice que todo esto sucedió cuando tenía 40 años. Dice Hechos capítulo 7 versículos del 23 al 29. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino el corazón el visitar a sus hermanos, a los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengólo al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría una libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Vemos que para esos tiempos Dios no lo había tratado para hacerlo un pacificador. Solo hasta ese entonces lo habían preparado para convertirse en hombre de guerra, un hombre de la realeza real. Vimos en los versículos que leímos que Moisés deliberadamente decidió identificarse con el pueblo de Israel en lugar de con las oportunidades egipcias. Por eso es que defendió al hebreo, pero no era un pacificador, como nos enseña el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque para ser un hacedor de paz se tuvo que haber pasado por la anterior bienaventuranza: bienaventurados los de limpio corazón.
porque todos los conflictos internos y externos del hombre surgen de la impureza del corazón, dice Santiago capítulo 4 versículos del 1 al 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Santiago nos dice que tenemos pasiones que combaten en nuestros miembros, y si tenemos tanta guerra interior, no es extraño que terminamos en guerra con todos. Y es lo mismo lo que le sucedió a Moisés. Por eso Dios tuvo que tratarlo 40 años para ser un verdadero pacificador. Los egipcios hicieron de él un excelente hombre en la carne. Dios lo haría en el espíritu, porque no podemos tener paz de entre nosotros mismos si Dios no ha obrado. ¿Cómo podemos tener paz con los demás si nuestros deseos son tan impetuosos y no tenemos dominio sobre ellos? Nosotros como creyentes tenemos que dejarnos guiar por el príncipe de paz que habita en nosotros. Dice Isaías capítulo 9 versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero vemos también que hay creyentes, según vimos en Santiago 4, que no tienen fe, se dejan vencer por sus pasiones, no son hacedores, son solamente oidores. Todo esto nos enseña que no se puede ser un pacificador si el corazón de donde salen estas pasiones no ha sido purificado. De ahí que se debe pasar por la bienaventuranza de los de limpio corazón. Hay paz donde hay santidad. Dice Hebreos capítulo 12 versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso solo los puros de corazón verán a Dios, los que siguen el evangelio de la paz. Dice Efesios capítulo 6 versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Por eso dice Santiago capítulo 3 versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así que todos los pleitos que hay en el hombre vienen de la corrupción que hay en el hombre. Si la corrupción es removida, los problemas terminarían. Si la corrupción no es removida, los problemas continuarán. Así que solo los puros de corazón pueden ser pacificadores. Si alguien no es puro de corazón, no puede ser pacificador. Todavía esa persona es manejado por las obras de la carne, como le sucedió a Moisés. Dios tuvo que trabajar en él 40 años para hacer de él un verdadero pacificador. Cuando tienes limpio el corazón, puedes ser un pacificador entre el cielo y la tierra, llevando la palabra del Evangelio. Si no, lo que va a salir es agua turbia. Continuamos con nuestro texto principal, versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Moisés huyó para salvar su vida, y aunque él era un guerrero excelente, nunca iba a poder con el ejército de Faraón. Tal vez Moisés sentía que debía ayudar a su pueblo, pero lo quería hacer en sus propias fuerzas. Desconocía lo que Dios tenía planeado. Después de 40 años de una preparación según la imperfecta visión del hombre, Dios tuvo otro periodo de preparación para él, otros 40 años. Moisés escogió huir a Madián, donde Egipto no tenía jurisprudencia para un eventual arresto. Estando ya en Madián, continuamos con los versículos del 16 al 20 de nuestro pasaje. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿Por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua. Y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Cuando Moisés llegó a Madián, se encontró con las hijas de un sacerdote de Madián, alguien probablemente descendiente de los hijos de Abraham, a través de Setura, llamado Madián. Dice Génesis capítulo 25, versículos del 1 al 2. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Por un lazo con Abraham se presume que era un verdadero sacerdote.
el cual adoraba al Dios verdadero. Dios condujo a Moisés con esta familia específica en ese momento específico. Estas mujeres se esforzaban en dar de beber a las ovejas de su padre, y al ser echadas por unos pastores, Moisés las defendió. Así que Moisés empezó su vida en ese lugar para ser adoctrinado como siervo. Estas damas, volviendo a su padre, les dijeron que un hombre egipcio les había ayudado, probablemente porque las vieron con vestimenta egipcia. Y el padre respondió: ¿por qué habéis dejado a ese hombre? Se nota que era muy hospitalario y considerado. Características básicas de alguien que cree en Dios. Dice 1 de Pedro capítulo 4 versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. También Romanos capítulo 12 versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Tito capítulo 1 versículo 8. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Versículo 21 de nuestro texto principal. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Así Moisés inició una nueva vida con su esposa, quien le daría después un hijo. Y aunque era diferente a la vida que tenía en Egipto, él estaba feliz. Pero fueron tiempos en que el Señor comenzó a tratarlo, a entrenarlo para la futura función que le encomendaría. Versículo 22. Y ella le dio a luz un hijo, y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Gersón, como ahí mismo lo dice, significa extranjero. Era la evidencia de soledad, el vivir apartado de los egipcios o de los hebreos. Versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Los israelitas gemían porque estaban con la opresión de los egipcios, del mundo, hablando espiritualmente. Es mejor ser siervo de la justicia. Dice Romanos capítulo 6, versículos del 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de alguien a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículos 24 y 25 de nuestro pasaje. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Dicen estos versículos que oyó Dios el gemido de ellos y se acordó. Este se acordó no en el sentido de que se había olvidado, como probablemente Moisés sí lo hizo, sino en el sentido de que había llegado la hora de la liberación del pueblo, de la aflicción y sobre todo de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así que 40 años después Dios envió a Moisés y a su hermano Aarón ante Faraón para que dejara ir a su pueblo de regreso a la buena tierra de Canaán. Para ello Dios tuvo que convertirlo en el hombre más manso, otro peldaño muy importante de las bienaventuranzas. Dice Números capítulo 12 versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Muchos han escuchado la historia de cómo Moisés condujo a los israelitas fuera de Egipto, pero pocos quizás han reflexionado sobre su vida antes del Éxodo. Dios vio que Moisés podía ser un servidor muy valioso, pero primero había una gran cantidad de su propia fuerza y sabiduría que tenía que ser desechada. Todo el poder, autoridad, honor y conocimiento que había alcanzado como príncipe de Egipto fue inútil. Moisés fue forzado a ir de Egipto y 40 años después sería Moisés un pastor en una tierra extranjera. Poco a poco comenzó a comprender quién era Dios realmente. El Salmo 90 es una oración de Moisés que refleja primero su entendimiento de la naturaleza de Dios y su omnipotencia. Dice Salmos capítulo 90 versículos del 1 al 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Día tras día escribió Dios esta verdad en el corazón de Moisés, y de que debía ser quebrantado para ser convertido, porque el hombre sin la guía de Dios es nada, solo como hierba. Dice Salmos capítulo 90 versículos del 3 al 6. Vuelves al hombre
para ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son con sueño como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Con Dios, Moisés comenzó a buscar lo más valioso sobre la tierra, la sabiduría. Dice Salmos capítulo 90, versículo 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Moisés aprendió a solas con Dios, con días de aflicción y de cambio, años viendo el mal en él y la obra restauradora de Dios. Dice Salmos capítulo 90, versículos del 15 al 16. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Siguiendo la inspiración de Dios en su corazón, protegió las ovejas de todos los caminos inseguros y bestias peligrosas. Aunque no lo sabía en ese momento, esto lo estaba preparando para el día en que ya no guiaría a las ovejas, sino al pueblo de Israel. Fue en este tiempo que Moisés formó un vínculo inquebrantable con Dios y aprendió a confiar en Él sin dudar. Finalmente llegó el día cuando Dios vio que Moisés estaba preparado para su misión destinada. Su propia fuerza había sido desechada a través de los años y se había convertido en el hombre más humilde y manso que había sobre la tierra. Ahora era más sabio y fuerte que cualquier otra persona con vida, porque se había convertido en un siervo, un representante de Dios. A partir de entonces Dios pudo comenzar a hablar con Moisés directamente sobre su voluntad. Si queremos ser mansos, debemos estar atentos a lo que Dios nos quiere enseñar, día tras día, estar dispuesto a humillarnos bajo la guía y voluntad de Dios, a costa de nuestras propias ideas y entendimiento humano. Es esta fidelidad oculta en la vida diaria, pequeñas situaciones que nadie puede ver, lo que preparó a Moisés para ser un instrumento en las manos de Dios, para que, como dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén.